Hola amics, som en David Serra, cantant i músic. Però aquests dies he guardat la guitarra només una mica per seure a parlar amb alguns dels personatges que han passat per la meva vida. Acompanyeu-me amb aquesta nova aventura, perquè vull presentar-vos els meus Goliats. Als peus del Cerro de Jabalcón, entre la Serra de Baza i la Serra del Pozo, hi ha un petit poble que es diu Zújar. El nostre Goliat d'avui va néixer allà fa 65 anys. Qui li anava dint aquest granadí de naixement que acabaria sent eivissenc de tot cor? Paco Fernández du la música en l'ànima, el cap i la sang. La seva vida és intensa i cosmopolita. Casat amb una nord-americana, va estar allí visquent durant uns anys abans de fincar-se definitivament a Sant Antoni. Paco ens rep a casa seva, voltatjada de flors i taronges. Un dia clar i solejat que convida a fer una xerradeta tranquil·la, parlant de tot un poc amb el creador del flamenco chill. ¡Paco! Pasa, pasa. ¿Cómo va eso, tío? Contento de verte. Bueno, Paco, muchas gracias por invitarme a tu casa. Bueno, hacía tiempo que no venía por aquí. Ya hacía tiempo y ha sido una alegría verte por aquí, chico. Qué bien, qué bien. Claro que sí. Ya hace 15 o 16 años que nos conocemos, ¿eh? Sí, Por yo ahí no, va, yo no llevo las 2004, cuentas. 2005, Sí, quizás por ahí. sí. Ah. Bueno, todo el mundo te conoce, Paco, está clarísimo. Y el que no, pues para eso Peor- estamos aquí. Peor para él, ¿no? Peor para él. Mucha gente pues sabe que estás aquí casi toda la vida, pero tú naciste en Granada. ¿Qué te trajo aquí a Ibiza? ¿Qué Bueno, motivos? pues era la época de la apertura turística y mi padre, por unas cuestiones Yo sé determinadas... yo sé algunas cuestiones. Algunas cuestiones, que no. me bueno, contaste. Bueno, el franquismo, vamos a decir el hizo franquismo. daño, claro que sí. Y Bueno, tuvimos ya que salir de allí y mi padre lo que hizo cuando salió del pueblo, yo tenía 6 o 7 años, fue vender la casa para no volver. De hecho, seguimos teniendo tierras los hermanos y todo Vale, allí, pero pero no la tenéis casa no. Ya se aseguró él de que no, De que no volviéramos. De que no volviéramos. Y desde entonces estamos aquí, pues ejerciendo como ibicenco de adopción. Qué Y bien. bueno, yo Ya llevo aquí eres 50 años ya. Casi más ibicenco tú de corazón que yo de pierna y pierna. Bueno, por lo menos de años, sí. Por antigüedad, ¿verdad? Aunque no te Qué quieras bueno que quitar te años, veo. cuidadito. No, tengo los míos. No se te ve muy bien, siempre, Paco. Tu padre bueno, en la familia visteis vosotros, amasteis la música, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro. Desde pequeños, tanto tú como tu hermano, como me contaste, ¿no? No, ¿Y tú, claro, ya tenías mira, eso de la música o, mira, según mi tengo abuelo- entendido, ¿Perdón? te costaba meterte un poco, así como tu hermano era más... Sí, mira, para resumirte un poco, mis abuelos se conocieron, mi abuelo tocaba la guitarra y le estaba dando clases a mi abuela. Ole. Mi padre era el guitarrista de la comarca, ¿no? Y automáticamente mi hermano mayor, y todos mis hermanos tocaban, pero mi hermano mayor sobre todo, que también ejerció de mi maestro mío, pero de alguna manera, como tú dices, la música vino a mí, yo no a la música. A mí me obligaban, yo quería ser futbolista, ¿cómo no, chico? Salías a la calle en cuanto podías, ¿no? Yo me escapaba y cuando volvía... A tocar la guitarra, tocar, como sí, a que sí. hacer los deberes, pues tú a tocar, ¿no? Ahí estaba, sí, Qué como bueno, Dios manda, qué ¿no? bueno, qué bueno. Y bueno, y eso fue un poco mi infancia allí en el pueblo y aquí, ¿no? Y lógicamente aquí ya empecé a trabajar con mi familia, con 8 o 9 años ya empezaba a trabajar aquí en los sitios turísticos, ¿no? Con unos repertorios de la época, ¿no? Desde muy jovencito, ¿no? De adolescente ya estabas aquí. Sí, bueno, es que yo de niño yo cantaba, aparte de tocar la guitarra, Anda, yo cantaba. eso no lo sabía yo. Sí. No me lo habías dicho. Sí, cantaba algo y hacía el repertorio de que se estilaba entonces, Claro, ¿no? vale. Sudamericano, la españolada, en fin, todo lo Y que luego sea. llegó un momento de inflexión porque tuviste que salir de aquí, de la isla. Saliste Bueno. para luego volver otra vez y pasar... Sí, bueno, yo he estado
de alguna manera yendo y viniendo, ¿no? Porque me casé con una americana, o sea, conocí a mi mujer cuando yo tenía 17 o 18 años y a partir de ahí estuve inviernos en Copenhague, estuve inviernos en Suecia, en Francia y luego en Estados Unidos que estuvimos... Eso, claro, a nivel vital, diríamos, ¿no? Familiar, ¿no? Porque luego Sí, hablaremos de eso. Tuviste, quizá eres el artista en Ibiza o ibicenco, podemos decir ya, que más internacional que no hay, sé, por lo que por tú lo has menos en viajado. kilómetros sí, quizás. Sí, kilómetros y salidas y lugares Sí, sí. muy No, interesantes, muy guapos. lo que yo te quería decir cuando estaba en Dinamarca y todo eso era trabajando. Ah, también trabajando, Claro, claro. yo- Claro, pues la cosa tiene tela, Claro, que decir, ya yo- viene yo de ya lejos salía, claro, esas salidas Sí, sí, sí. al extranjero. Claro, y era entonces, bueno, íbamos con unos contratos que teníamos 3 o 4 meses allí, a Noverluz. En Copenhague, por ejemplo, era Noverluz, vivíamos de noche. Porque claro, nosotros nos acostábamos de noche y nos levantábamos de noche. Y ahí mira que las noches son cortas, ¿eh? Por eso te lo digo. Cuidado, cuidado. Bueno, me estabas comentando de que ya de muy joven, claro, yo esa faceta de tan jovenzuelo que saliendo por ahí a tocar no la conocía. Y luego llega un momento que te vas a Estados Unidos, Sí, ¿verdad? claro, Conoces y estás en Denver, Denver, Colorado, parece ser, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Con tu hijo. Bueno, ya era mi mujer, mi hijo tenía 5 añitos y fuimos allí, nos fuimos a vivir allí. Y estuvimos un año, alquilamos una casa allí, estábamos, bueno, tenía allí mis cuñados, mi familia y tal, ¿no? Estuve haciendo allí, también trabajando en muchas cosas, pero me llamaron de aquí, de España, de Barcelona, Eso me suena. con Cugat, ¿no? que iba a ser mi padrino, y a partir de allí, bueno, pues Paco que viene para acá, me dejé de hecho a mi mujer y a mi hijo allí con la familia americana, sabes que mi mujer es norteamericana, si no lo he dicho, no sí, lo hemos dicho claro, antes, sí. y claro, llegué aquí y bueno, pues un disco que tenía preparado ya hacía mucho tiempo, que al final se llamó Vivir en el Mediterráneo, que tuve la suerte de que me lo apadrinara Xavier Cugat y aparte de eso con el mestre de los mestres, Kiflus, ¿no? Kiflus, Pegasus. Pegasus, Que es- con perdona. todos los músicos de Pegasus. Exacto, vamos. es que además está de moda esa palabra ahora, ¿no? Sí, Es que está a huevo cuando... sí, de nacionalista. Ha sido Barcelona. decírmelo y digo, oye, pues Sí, mira, sí. el tema Pegasus, pues mira, Sí, sí, qué sí. cosas, al final sale Además, grabado a la antigua usanza, ¿sabes? en directo. Sí, Toda la todo banda. directo en 2 semanas de estudio intenso. Nosotros grabábamos por la noche porque de día el estudio estaba para publicidad, ¿no? Y nos metíamos allí con Kiflus y con toda la banda y allí lo que pasaba en el estudio no te lo quiero decir. Que Vamos. las mejores anécdotas Sí, no se sí. pueden contar. No, esas son Está prohibidas, claro. solamente los artistas lo sabemos, ¿sabes? Qué bien, qué bien. Además con cinta de aquella de gorda de 24 pulgadas, de analógico todo. ¿eh? Te corta y Sí, pega, sí, sí, sí. y hay cuadrar con la caja cuando el golpe de la caja y esas cosas Eso técnicas. eso de limpiar en el ordenador, no, ayer era repetir Artesanal. toma y pinchar encima de la toma, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Que no sepas, ¿no? Claro, me pilló muy de principio de mi juventud, pero aún en los estudios mediterráneos tuve la oportunidad de ver cómo grababa Dennis Herrmann. Ajá. Y de esa manera, ¿no? Con la cinta, Sí, todo sí, analógico, y eso, pues eso, era artesanía pura, al fin y al cabo, ¿no? Estaba Vicente Roch, entonces, de aprendiz, ¿no? De aprendiz, claro. También allí conocí a muchos grupos que luego fueron trascendentales en la historia de la música, ¿no? Grabó La Frontera, Judas Price grababa ahí, el batería de Queen también grababa Sí, allí, el sí. batería, el grupo no venía, solo grababa el batería. Sí. Nosotros Bueno, estuvimos ensayando también con Estatuas de Sal allí, así que bueno, Ajá. pero de eso hablaremos en Sí, otro momento. claro, sí, es que si empezamos a hablar no habrá tiempo de la entrevista, porque tenemos tantas cosas en común que hemos coincidido Exacto. en cosas y luego muchas cosas también aquí de sitios trascendentales, ¿no? Como en el Hotel Pike, que he estado, yo qué sé, 20 y tantos años todos los sábados allí de residencia, ¿no? Y allí conocía a Julio Iglesias, conocía Infinidad de artistas, a todos, claro, prácticamente claro. Hollywood. Es que pasaban todos por ahí. Pues pasaban todos por allí, ¿no? Y los tenías cenando delante de tu mesa y luego muchas veces acababas hablando con ellos porque era una cosa así, ¿no? Qué bien. ¿Te daban propina? No. ¿No te soltaban ahí? lo ¿No único- ponías la funda? La única cosa que... No, la riqueza de esto es nada más que
bajo mi modestia, hablar lo que podía hablar con ellos y luego después, bueno, era, bueno, pues la única cosa que me ve que eso es que nunca pedías foto, si se me hubiese ocurrido, lógicamente me hubieran tirado a la mierda del hotel, ¿no? Pues imagínate ahora en estos tiempos con el selfie, que Claro, no sería imposible, una locura, sí, ¿no? sí, sí. Vaya. Ya. Bueno, y claro, y hablando de artistas, que conociste a infinidad, ¿qué artistas te han marcado a ti personal? Supongo que también, pero sobre todo musicalmente y emocionalmente en tu carrera. ¿Qué artistas destacarías? Tú sabes que yo vengo de la rama del flamenco, ¿no? Yo ya no estoy dentro del flamenco, pero vengo de allí, ¿no? Y mi referencia siempre fue Paco de Lucía, ¿no? Algo me olía yo. Era bastante años mayor que yo, tenía más de 10 años que yo, y entonces era mi referente. De hecho, uno de mis maestros, que era Rafael Prieto, fue alumno de un guitarrista que se llamaba Niño Ricardo, que era el profesor primero de Paco de Lucía, vale. Paco de Lucía le seguía a él, ¿no? Entonces, más o menos la misma técnica guitarrística y el mismo concepto, y claro, y aprendíamos cosas de él y aprendíamos todo esto. Entonces era mi referencia. Luego después, cuando empiezas a descubrir cosas del jazz o a través de mi mujer, con música norteamericana, discos norteamericanos que venían para acá, grupos trascendentes. Pink Floyd para mí fue yo lo descubrí viejito ya, Pink Floyd, quiero decir, no lo descubrí. A los 25 años. Quizás un poco antes, pero por ahí anda, ¿no? Y yo a los Beatles, y tener conciencia de que existían los Beatles, yo ya tenía 20 y tantos años, y había bailado seguramente temas aquí en Barbacoas, porque íbamos allí que le ponían a los guiris temas de Beatles, y lo bailaba, y yo no lo sabía. Una pregunta obligada que te tengo que hacer, ¿tú que eres de los Rolling o de los Beatles? Porque eso es como del Barça o del Madrid, o tu papi o mami. Pues mira, pero mira, no la tenía pensada, pero me ha salido así. Sí, te ha salido así. Mira, como conozco a Mick Jagger, he tenido la oportunidad de conocerlo en Dalias, además, una noche coincide en Dalias, ¿no? Con él. Pues vamos a decir que pero claro, la obra de Beatles es que son muy distintas realmente, amigo, es como decir papá o mamá, claro, ¿verdad? Claro. Para mí quizás el directo de Rolling todavía sigue siendo. Es lo que es, ¿no? Y los otros, el repertorio que han hecho, han movilizado toda la sociedad, han movilizado... Somos lo que somos por las canciones de los Beatles. Exacto. Para ser breve y no ampliar. Fenómeno fan, por ejemplo, sin ir más lejos, claro, pues ya casi nada, ¿no? Y lo que ha influenciado en toda la música moderna, ¿no? Sí. Podríamos decir que los Beatles son la melodía, sí, y los Rolling, pues el ritmo puro, duro, canalla, y, sí, claro, pues bueno, para desmarcarse un poco uno del otro, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso contigo, en esa historia, sí, sí. Muy bien. Y luego otra gente que me gustaba mucho era Estatuas también. Bueno, sí, ya, pero bueno, este es otro hablar, ¿eh? Y aquí no hemos venido a hablar de mi libro. Hombre, también, ¿no? Ya, de eso ya hablaremos. ¿Qué te parece si nos vamos para adentro? Hombre, porque parece que vamos a seguir jugando el teatro. Bueno, Paco, vaya tu santuario, tu altar, ¿eh? Pues nada, mira, aquí estamos con tus cositas, ¿no? Donde tu trabajo. Sufrimos, donde disfrutamos, donde pasamos media vida y para hacer cosas que nos gustan, ¿no? Qué bien, qué bien. Yo este estudio no lo conocía. El de arriba sí. El de arriba que estuviste con él, sí. Que teníamos antes en la época dorada de... Al principio, pues eso, era 12 años, puede ser que hubiera venido 10, 12 años. Sí. Bueno, está más cerca, ya no tienes que subir escaleras y esas cosas. Bueno, allí seguimos teniendo el estudio más de producción y vale, más de grabación y de mezclas. Muy bien. Que es qué bien, qué bien, qué bien. Tengo entendido que tuviste un productor muy especial que quería padrinar. Y eso muy poca gente lo sabe. Tú me lo contaste alguna vez, pero me gustaría que lo contaras tú. Bueno, fue Xavier Cugat, y él además salió hablando de mí en alguna cadena de televisión diciendo que, bueno, sabías que él apadrinaba siempre a sus mujeres, ¿no? A todas las tenía. Y él me dice, este es a mí me llama el Ibicenco, este es el primer hombre, ¿no?, a que voy a padrinar, ¿no? Y bueno, tuve muchas historias con él en la grabación de mi primer disco. Tengo una anécdota
fantástica, creo yo, ¿no? Esa me la sé yo. Que ya alguna vez te la he contado, ¿no? Que se ponía un poco malalt, ¿no? Y se iba a un hospital, ahora no me acuerdo el nombre de Barcelona, una clínica, y alquilaba allí sus habitaciones y tal, ¿no? Y en uno de esos viajes fui a visitarle, o sea, visita de cortesía, ¿no? Y en aquellas conversaciones me llamaba, dice, porque sabíais que había estado aquí en el casino, que no tuvo una buena experiencia con la manera que salió de aquí y tal, ¿no? Y me contaba, dice, ¿sabe usted? Dice, yo he estado con los mafiosos más grandes del mundo, con Al Capone, con no sé quién, con no sé cuánto. Dice, he tenido pistolas en la sien muchas veces de mi vida, dice, pero como la mafia ibicenca no he visto ninguna. Qué razón tenía, ¿no? Fíjate la experiencia que tuvo que tener el hombre. Claro, con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo siempre he dicho que la cosa nostra siciliana a su lado, Sí, al lado de la mafia ibicenca, son principiantes. Sí, sí, sí. Bien, hablemos de, bueno, quizá de la última etapa, o los 15, 20 años, quizá no tantos, sobre el tema del chill out, el flamenco chill, ¿no? Porque hace unos años, ¿podemos decir los 90, que empezó el fenómeno? Yo es que yo no tengo tiempo, ¿no? No me acuerdo ni de los años escasamente que tengo ahora, ¿no? Yo por los recuerdos que tengo, pero quizá como tú estabas más metido en el ajo, Sí. quizás sabías un poco bueno, más. No sé si eran, sí, los 90 y tantos, ¿no? Sí. Vale, sí. Para mí esto comenzó, bueno, con José Padilla, José Padilla. Que ya llevaba 2 o 3 años haciendo algún recopilatorio en Café del Mar, y él tenía un interés enorme en meter uno de mis temas de Vivir en el Mediterráneo, Vale. en su disco, en una de sus recopilatorios, ¿no? Y yo me negaba en redondo, y por supuesto no se lo di, ¿no? Porque para mí era un disco cerrado y eso no quería que saliese de allí, ¿no? Sí, ya sabía. Bueno, el caso es que me hizo una petición de un tema para ser recopilatorio, y empezamos ya a entablar nuestra relación, que el primer tema que hice para él fue Grillos, que ha estado luego de medio mundo Sol por y ahí Sal. bueno, está en el disco Sal y Sal, pero Sí. antes estuvo en un recopilatorio de Café del Mar, ¿no? Vale. Que corrió medio mundo ese tema, ¿no? Bueno, mi hija era chiquitita, que es la vocecita que suena allí, grillos mágicos y Es tal, tu ¿no? hija. Y ahí empezamos, José y yo, a tener una relación que ha durado muy fructífera y ha durado muchísimos años, y no en este estudio, como te decía antes, en el estudio que tenemos en la otra parte, que es el de producción, Vale. que allí del Supremes, no, quizás la Diana no estaba, pero estaban 2 de las verdaderas. Sí, que tocaban en el casino también. Estuvieron Hemos muchos hecho años. allí enormidad de remixes, hemos recibido artistas enormes allí, y se aprende una barbaridad de lo bueno y de lo malo de todos, ¿eh? Eso sí, suele pasar. Sí. ¿Y cómo conociste a José Padilla? Que yo me lo contaste hace un tiempo. Bueno, Porque pues fue muy aquí, curioso, ¿no? aquí en mi casa, bueno, estaba echando la basura, que ahí tenemos un basurero, y él ya me conocía de nombre, ¿no? Y ahí empezamos a hablar, ¿no? Y a partir de ahí ya me empezó a pedir, me empezamos a estar, y empezamos una relación, ya te digo, fructífera, y creo que fructífera porque, bueno, de alguna manera compramos un estudio, parte de herramientas que no teníamos, él apoyado también por Mercury, por las discográficas de la industria inglesa, ¿no? Porque yo en España, yo no sé si soy muy conocido, pero yo era un desconocido. A mí se me conoce en la industria. Pues, bueno, que uno al otro os apoyasteis, está claro, que por la parte que tenía de contactos y eso, y luego tú con tu trabajo y tu claro, hacer, y mi ¿no? equipo, ¿no? Porque Y no tu equipo solamente de era gente. yo, ¿no? Claro. Y de ahí empezó a forjarse todo mi proyecto también, ¿no? A partir hicimos un disco para José, Navigator, estuvimos nominados famoso, sí, para los exacto. Grammys, ¿no? Muy famoso. Y de ahí, de alguna manera, a mí particularmente se me empecé a conocer, se me conocía en toda Europa, en todas las discográficas y en lo que es la industria, ¿no? Y bueno, tú también podemos seguir la conversación, que después de el disco, que después de Navigator hicimos un disco que es Sal y Sol, ¿no? Sal y Sol, que yo le tengo un cariño especial a este disco porque tuve la oportunidad de estar el verano del 2006, creo que fue. Puede ser, cuando 2005, 2006. Sí, cuando tuvimos que hacer todos los recorridos en festivales. Estuvimos en un festival muy importante de Alemania, en Flora, ¿no? Que se llamaba. En Flora, que era un antiguo jardín botánico. Sí, era en Colonia, sí. En Colón, sí. Me acuerdo que acabamos el concierto y empezamos a tocar bulerías, y toda la peña, todo el público, los alemanes allí. Claro. Pero esas son las cosas que no se tenían preparadas, porque íbamos como sin guión, íbamos
como yo digo, nos tirábamos desde el paracaídas sin paracaídas, o sea, desde el avión sin paracaídas. El paracaídas, ¿no? Era el repertorio bueno que teníais, ¿no? Sí, lo que pasa, David, es que con el disco de Chill Out, el Chill Out para un directo es difícil. Es muy difícil, entiendo. Entonces teníamos que aplicar temas Darle que no un estaban en el ritmo. disco y teníamos que darle otra vidilla al directo, porque si no, Claro. se aburre la gente, ¿no? Bueno, pero yo recuerdo que fue tremenda, porque ahí cuando... Por cierto, tú estuviste colaborando con uno de los temas que salía en el disco, Sí. Me acuerdo de una darbuca, me parece. Tocaba la darbuca yo, así te aficionado acompañabas, ahí, ¿no? porque quedaba Sí, súper bonita y ¿Te, bueno... te acordarías del tema ese o Del no? tema What's Happening. What's Happening, ¿no? Sí, ¿Te acordarías o no? Yo creo que sí, Pásame podríamos hacer pásame algo. la doña. Podríamos hacer algo. Ahora- déjame mirar, a ahora, ver, ¿cómo era déjame aquello? mirar. A ver si Que te- yo me temía esto, A ver, no sé si te va bien el tema, ¿eh? me temía esto y me he bajado la letra. Me bajé la letra. Pero vamos a hacer una muestra, ¿no? Un trocito hasta el primer estribillo. Sí. ¿Esta, eh? Sí, yo creo Ok. que sí, por ahí. Mira, empiezo. I went to the doctor just today. I wanted something to take the pain away. And what doctors gave me was quite around and savory. I wonder what is happening to me. I wonder what is happening. I wonder what is happening to me. I wonder what is happening. I wonder what is happening to me. Ole, happening to me. Qué lindo, qué buenos recuerdos me trae Sí. la canción. Tiempos, ¿eh? Pues sí, pues 14 añitos más o menos, 14, 15, casi nada. Bueno, Algo- pues un poquito más de pelo tendríamos, seguramente. y Yo por lo menos. y más oscuro, ¿verdad? Sí, sí. Vaya. Y bueno, después de tanto tiempo que no nos hemos visto, ¿cómo habéis llevado lo de la pandemia? ¿Habéis tenido alguno de vosotros, la familia, cómo habéis llevado el tema este del confinamiento? Aunque la gente que vive en el campo ya Sí. sé que... Hemos tenido mucha suerte. Y yo no es que tenga aquí hectáreas de terreno, pero bueno, habéis visto el jardín, por lo menos. Y básicamente, bueno, pues haciendo rutas por el jardín, haciéndole una ruta al nieto para que fuese en bicicleta, qué tal, pero básicamente es que los primeros meses aquellos que no podíamos salir, iba alguien al supermercado, Sí. ¿sabes? Era alguna cosa. Y yo, bueno, ya te digo, yo soy un privilegiado porque, mirad, Sí, yo tenías... aquí me levantaba, me para metía entretenerte, aquí, ¿no? Y bueno, de todas maneras tuve mis crisis también, Sí, cuidado supongo que sí, también. pero el COVID no nos tocó, a mi mujer y a mí no. Luego ya muchísimo después, no de la primera Sí, etapa, la sino de la verdad. segunda o tercera etapa le tocó a alguno de mis familiares, sí que les tocó, pero a nosotros Ya, de momento no qué nos bien. ha tocado. Qué bien. Y a nivel de trabajo, ¿cómo A nivel trabajo, pues horrendo, vamos. Es que la pandemia, después de la pandemia, unas expectativas, falsas expectativas, que no sabías si ibas a seguir, si no ibas a seguir, no tomabas posición con respecto a los trabajos, los viajes olvidados. Yo he tenido que cancelar viajes a Dubái, he tenido que cancelar viajes a Moscú antes de... porque Claro. yo no podía irme con mi bagaje, que me pase algo allí tal como estaba Claro, y es que no nos dejaban, además. Sí, es que pero- hubo una pero- época que no nos dejaban. Luego pues, fueron abriendo un poco más todo, Sí, todo pero el yo, sistema. por ejemplo, con el viaje de Dubái yo lo desestimé y sí que ya se podía viajar, ¿no? Ajá. Pero yo no quise, Claro, digo, porque tenía- a mí hay me miedo, pilla ahí hay un... miedo, o es yo lógico. que coja yo el COVID o que, y me quedo tirado, digo, no tengo necesidad. Claro. Quiero decir, bueno, tienes un colchón para tirar para adelante. Mucha gente, muchos compañeros nuestros, tú sabes que viven más que al día, al Sí, minuto, ¿no? eso es. Sí. Pero bueno,
es una coyuntura que nos ha tocado, mucha Tanto a gente uno se ha como hecho a más otro. rica, otros nos hemos hecho muchísimo más pobres, ¿no? Los músicos nos ha tocado todo lo que afina a la cultura, nos ha tocado la perra negra, Ya ¿no? nos trataban mal Claro. de aquella manera y ahora todavía, pues, Sí. a ver si empiezan a tratarnos un poquito como... Y bueno, como hemos estado prácticamente 2 años con muy poquita cosa, hemos empezado, bueno, tengo un concierto entero distinto al que estamos ejerciendo. Bien. No ha dado tiempo también a escribir, no ha dado tiempo al sosiego que necesitamos muchas veces los artistas para la creación, ¿no? Eso es, de algo dentro de lo malo ha servido, pues eso, nosotros también personalmente, y mucha gente también habrá aprovechado pues esa situación coyuntura. para trabajar está y claro, sí, inspirarse, ya que estoy en casa, pues bueno, Efectivamente. o haces autodefinidos o haces canciones, Exacto. o puedes hacer lo que Es quieras. por pero eso, bueno, por eso digo, es la uno ya- suerte y la bendición que Sí. tenemos los creativos, ¿no? Eso es. Los fucking creative. Sí, fucking creative, más fucking que creative. Y por lo tanto, luego, bueno, proyectos de futuro, pues todos están intactos más que nunca, ¿no? Eso es. Con más ganas que nunca de hacer cosas, de mostrarse al mundo, ¿no? Sí, de hacer lo nuevo que has hecho, Eso es. porque ya no es de hacer lo nuevo que has hecho. ¿Cómo te ofreces tú? Porque claro, los artistas que normalmente, los creativos, ¿no? Que hacemos así, ¿no? Nos abrimos y decimos, soy como soy, ¿no? Bueno o malo, eso lo Es tiene lo que decir que la hay. gente. Pero haces así, ¿no? Sin ninguna... Si te desnudas, Entonces, de cierta desnudándose, y te queda esa incógnita y es lo que... de lo que estoy tratando ahora, de hacer un nuevo concierto, un nuevo espacio, con nuevas cosas. Otro con- formato, con- diríamos, otro de formato, directo, sí, de otro- banda, que incluso de sonoridad. Sí, ¿no? sí, exacto. Y ahora una última cosa que te quería preguntar, decir, ¿en qué estás trabajando? Que se pueda enseñar, que se pueda oír. Y Bueno, esas yo te cosas. pondría ahora mismo un proyecto que tengo de flamenco sinfónico, ¿no? Que es uno de los factores que te decía antes que lo quiero llevar a cabo. Vale. Que no es, o sea, cuando se dice la palabra flamenco es un poco... Y lo de sinfónico me gusta, porque suena bien estas Sí, dos es juntas. tratar mucho más rítmico también, muy rítmico y tal, pero muchísimo más Orquestado. con armonías. No es sinfonía como... Orquesta, Sí, no, es con más armonías armonía. nuevas, pero no unas armonías tan Duras, quizá. duras también como el flamenco, ¿no? Que es lo que define el flamenco, ¿no? Claro, sí. Aquí es quizás mucho más abierto, con coros, con cosas... Bien, y más tal, ¿no? fusión como lo que tú siempre Sí, haces. exactamente. Está muy Sí, bien. pero Eso es aplicado tu también a una arte, cosa ¿no? más acústica, ¿no? Muy bien. Y entre todas esas cosas que vas haciendo, tenía otro proyecto también de rumbitas, que ya lo estoy acabando. Hombre, eso Y se te da bien. En una de esas rumbas, ya que tenemos una afinidad con uno de los, quizás, espero que Estamos- sí, por lo que me habéis dicho, ¿no? Estamos allí a ver qué pasa. ¿Sí? Sí. Que estamos sí. hablando Yo de, creo que sí, irá bien. de irá David bien. Busca- Márquez, estamos hablando de David Márquez. Muy bien. El caso es que estaban, de estas tenía 4 o 5 rumbas para un proyecto, una de ellas una rumbita catalana, y Ventilado. con mis amigos también de Barcelona, Kiflus y toda esta gente que me aconsejaron una persona para que me hiciera unos coros, y estaba lo del Club del Paro, ¿no? Que estaba Juanma Claro. Redondo haciendo la banda sonora y Muchachito Bombo, Bombo Infierno, sí. pues estaba haciendo el tema principal, ¿no? Y le faltaba, no sé, para la banda sonora Un fragmento, unos compases. Unos compases y tal, ¿no? Y entonces escucharon esta rumba, que es una rumbita catalana, y bueno, mejor que decirte el flamenco sinfónico, pues mira, Pues si si quieres la te lo podemos pongo escuchar y así- Si quieres escucharlo, te pongo un fragmento de los coritos y tal, ¿no? Que Pues es un venga. tema que se llama Alegría, ¿no? Pues mira, Mejor que que mejor nunca, ¿no? para despedirnos en este primer encuentro después de unos cuantos años, la verdad, me parece genial con ese título. Y dejamos esto, la alegría, ¿no? Alegría abierta para todo el mundo. Para todo el mundo. Eso Exacto, es, eso Ok. es. Mira, Muchas este es gracias, el tema, Pablo. mira, escucha. ¡Vamos! Ay, qué alegría,
cuanto menos. Toma, esa cosa. ¡Ole! Sí, así de Qué bueno.